Amigos, después de estos graciosos y divertidos memes, estamos ya en su programa Vínculo Político, que como cada semana hacemos análisis de cuestiones y temas nacionales e internacionales. Me da mucho gusto estar aquí en esta edición virtual con mi compañero y tocayo Javier Iván. Javier, ¿cómo estás? Iván Carreño, mucho gusto, acá cada quien grabando desde sus respectivas casas, acatando las medidas que dispone la autoridad sanitaria de nuestro país y acá listos para debatir un nuevo tema aquí en el programa Vínculo Político. Así es, y el tema de hoy es las medidas de Andrés Manuel ante la fase 3 o rumbo a la fase 3 del COVID-19. Y para hacer un panorama general, más o menos, ya estamos hablando de que estamos en una fase 2, que vamos hacia una fase 3 que es inminente, con más de 2,000 infectados y casi 100 muertos. Entonces, tenemos ya un número importante que ha estado creciendo en estos últimos días y que esto va de la mano con sanciones, bueno, con medidas económicas, pues sanciones, medidas económicas y medidas sanitarias. Todo esto se acompaña también de muchas cuestiones políticas que han estado dando, sobre todo en redes sociales. Y bueno, para eso, mi tocayo, quisiera pedirte, ¿cómo ves tú la cuestión económica y política? Porque esto ha dado mucho que hablar en redes sociales y la oposición, sobre todo, ha dicho o ha criticado a Andrés Manuel porque las medidas económicas que anunció apenas no van a ser suficientes, o dicen ellos que son imposibles de realizar. El anuncio que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador generó gran polémica con la oposición, lo dices muy bien. Número uno, porque estaban esperanzados de que se emplearan medidas que habían hecho en el pasado. Por ejemplo, cuando fue la crisis de influencia de H1N1 con Felipe Calderón al frente de la presidencia de la República, él adquirió créditos al Fondo Monetario Internacional. También estamos conscientes de que se le dio apoyo a las empresas medianas y sobre todo a las grandes, que fueron las beneficiadas de ese crédito. Y la diferencia de otros años, por ejemplo, la crisis de 1995, lo del Fobaproa, pues prácticamente las nuevas generaciones que han nacido después de ese año, hemos estado pagando la deuda. Aquí la diferencia que ha hecho la administración de López Obrador es decir, nosotros vamos a implementar medidas económicas que no representen adquirir un crédito con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial. En ese sentido, yo creo que es de felicitar al presidente López Obrador las medidas que va a hacer. En pocas palabras, su proyecto económico es una ampliación de lo que va a ser su proyecto sexenal, con la lógica de que ahora va a contratar nuevos miembros de la Guardia Nacional, se va a dar más apoyo a pescadores, se va a dar más apoyo a los sembradores de vida, también se le va a contratar a nuevos personal médico para atender esta contingencia médica, y obviamente la lógica del presidente Andrés Manuel López Obrador es con la reducción del gasto del público, respecto a, por ejemplo, que todos los funcionarios altos del gobierno federal se van a bajar el sueldo de subsecretario, de secretario técnico hasta el presidente de la República. Y también una parte importante es la recuperación de dinero que se destinaba a fideicomisos, en donde se tenía poca transparencia. Creo yo que lo que le está molestando a los grupos empresariales es de que ya no sean ellos el principal grupo social que se vea beneficiado de los contratos. Incluso acaban de sacar un comunicado en los medios de circulación nacional, todos los organismos empresariales, en donde están mencionando que ellos quieren que se implemente la propuesta que le llevaron al presidente el fin de semana pasado. Sí, yo creo que la cuestión más que si es correcto o no la medida económica o sanitaria, creo que se afectan los intereses de estos grupos desplazados del poder, ¿no? Ya lo veíamos con los medicamentos, que muchos de ellos tenían contratos con grandes farmacéuticas. También creo que es algo rescatable señalar que no se va a pedir un préstamo, así lo ha dejado claro el presidente. Se me hace bastante aplaudible porque no nos vamos a endeudar de forma hasta el momento innecesaria, ¿no? Creo que se ha estado dando buen apoyo a los microempresarios. También quiero señalar que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio un apoyo a las trabajadoras sexuales en apoyo por las que no están ejerciendo o laborando en este momento. Se me hace algo totalmente innovador. También pues las becas van a seguir a pesar de que las clases están suspendidas, así que no se deja de construir ni el Tren Maya ni la refinería en Boca del Río. Otro tema que ha causado polémica es de que se hace la comparación a nivel internacional con el número de medidas que están tomando los diferentes gobiernos para atender la cuestión médica. Como ustedes saben, se acaba de anunciar por parte del gobierno federal de que se va a ampliar hasta 5,000 camas para cuando lleguen los enfermos del COVID-19 a los diferentes centros médicos del país.
las medidas que acaba de decretar el presidente, que si se llega a tener una crisis fea respecto a la fase 3, se va a tomar control de los hospitales privados por parte del ejército, obviamente junto a la implementación del plan DN3. La cuestión aquí importante va a ser vamos a ver cuánta va a ser la cantidad de personas que se van a enfermar y van a saturar los sistemas de salud del país, porque lamentablemente todavía se está reportando, tocayo, de que la población no está implementando las medidas que les está pidiendo el gobierno federal y los gobiernos de los estados de que se queden en casa. Obviamente quitando dentro de esta lógica a los trabajadores que tienen un salario dependiente de su venta diaria, por ejemplo del comercio informal, o de los trabajadores que tienen que dar servicio, por ejemplo de alimentación, de medicina, de atención a empresas estratégicas del estado, por ejemplo la electricidad o Pemex, ¿no? Pero lamentablemente vemos que la población no está cumpliendo con las medidas, tocayo. Así es bastante lamentable. Creo que ya todos le hicieron memes a López-Gatell de que insiste y repite las mismas indicaciones, las 7 medidas que ya había dado a conocer, y bueno, ya dijo que es inevitable la fase 3, ¿no? Pero dentro de las medidas higiénicas sanitarias, y mencionaste algo muy importante, mencionaste la contratación de médicos, y bueno, esto es aproximadamente de 6,000 médicos y 12,000 enfermeras aproximadamente, con el plan DN3 del Ejército y plan Marina, y así como el INSABI, el Instituto para el Bienestar, van a abrir o ya abrieron una convocatoria para médicos generales y especialistas, los cuales pueden abrir cualquiera, y se pueden meter sus papeles, y todos aquellos que somos del área de la salud y estamos interesados en estos trabajos, pues bueno, podemos tener una oportunidad de hasta 6 meses con una paga, dicen ellos que desde que el momento que tú firmas, si estás contratado, se te paga un mes por adelantado, e incluso a los médicos generales se nos va a dar 2 puntos extras en el examen nacional de residencias médicas, algo que también causó bastante revuelo para el sector médico. Y pues bueno, en general también el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que va a abrir una ruta entre México, que va a traer los 5,000 respiradores artificiales en caso de que se necesiten, y de todas maneras pues ya se compraron, ¿no? Entonces creo que las medidas higiénicas hasta el momento han sido suficientes en cuestión epidemiológica, o por lo menos se están preparando para la cuestión de la fase 3, que es en efecto la epidemiológica, ¿no? Vamos a ver si será suficiente, si hay protocolos en los hospitales para que se garantice la seguridad sanitaria de sus trabajadores, ¿no? Eso está todavía por verse. Yo quisiera agregar la parte de que el presidente de la República anunció de que su secretario de Hacienda esta semana va a dar el plan específico respecto a los apoyos que se les va a dar a las pequeñas y medianas empresas. Creo que esto va a ser importante que le pongamos atención, porque estamos hablando que las pequeñas y medianas empresas le generan el 60% de los empleos que se generan en este país. Las estimaciones que nos indican es de que va a haber, desde las más conservadoras, una caída del Producto Interno Bruto del país del 4%, las más alarmistas dicen que son de 12 a 13 puntos de Producto Interno Bruto. Ya sea en cualquiera de los dos escenarios, obviamente va a ser una situación económica difícil. Yo le aplaudo mucho al presidente de la República que no tenga la lógica de que todos los grandes apoyos que se dan por parte del Estado se le destinen a los grandes grupos empresariales y que no se adquiera deuda. Creo que también dijo el presidente López Obrador de que la primera opción es no adquirir deuda, pero sí dejó la posibilidad de que se vaya a adquirir en caso de que la situación sanitaria y económica lo permita, pero creo que sí debemos estar al pendiente de los apoyos económicos que debe haber a estos sectores de la población, las empresas medianas y pequeñas, que lamentablemente son las que se van a ver más afectadas con la crisis económica. Y obviamente también es importante señalar de que me gusta el proyecto de López Obrador respecto al el restablecimiento de un modelo de Estado benefactor, en donde el Estado se convierta en un promotor de la infraestructura y de la obra pública para reactivar el empleo. Él ponía de referente al presidente Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos, que le tocó sacar a este país después de la recesión de 1929, y si López Obrador planea volver a tomar un papel ya adaptado al siglo XXI, en donde el Estado va a convertirse en el garante de la reestructuración económica y de sacar a la gente de la crisis, pues yo creo que va a ser bueno. Pero sí, yo haría mucho hincapié de que el presidente de la República debe de planificar un modelo de otorgamiento de créditos para estos negocios, como papelerías, como pozolerías, como puestos de mercado, porque estamos hablando de que son empresas que tienen abajo de 50 empleos,
por empresa, y obviamente su margen de ganancia va a requerir de que se le dé inversión por parte de las entidades financieras públicas o privadas para volver a reactivar sus funciones laborales. Así es, Tocayo. Como podemos ver, es un tema mucho más amplio, más complejo, pero en este momento, pues con la información que se tiene, creo que podemos llegar a este análisis que acabamos de hacer. La próxima semana posiblemente con más datos, ya un poco más entrado en transición hacia la fase 3, tal vez podamos dar más datos económicos, y ya que la Secretaría de Hacienda empiece a dar más medidas, ¿no? Por el momento, pues creo que es todo. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta edición. Ya saben, si tienen algún comentario, alguna pregunta, háganosla llegar a través de nuestras redes sociales: Iván Carreño, Javier Iván Molina, Javier con X, y a través de su página Vínculo Social y Trabajo Académico. Les agradecemos mucho y hasta la próxima.